SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y hoy vuelve Hora 25 de los negocios, con paro y el frenazo al empleo. Y ahora pues echar desempleo y nada, porque el trabajo que estaba ya se jubiló mi jefe y nos hemos quedado todos los que hemos desempleados. Hay muchísimo trabajo, pero pagan muy malamente. Bueno, yo me acabo de quedar en desempleo. Yo soy funcionaria interina. Llevaba justo 8 meses definido y al final estaba haciendo tareas de diseñador. 185.000 puestos de trabajo despedidos y 23.000 parados más. Mucho tiempo. Según dame lo que haya. Dame, quiero hacer un cursillo, haciendo cosas. No me han llamado de ningún lado. Estoy abierta a lo que venga. Hace unos días. Como estaba por ETT me han tenido que cortar. De hostelería o de limpieza o de lo que salga. Este es el dato del paro. Un dato malo como todos los meses de agosto, pero que deja varias claves preocupantes en su interior, en su letra pequeña. Es un dato que, primero, nos deja un efecto fin de mes que demuestra que los contratos que se están haciendo siguen siendo temporales, siguen siendo precarios y que aunque sean contratos fijos, no son contratos estables. El día 1 de agosto se contrata a 182.000 personas. El día 1 de agosto, de cara al verano, hay 182.000 contrataciones. El día 31 de agosto se despide a 260.000. Son contratos que duran exactamente el mes del verano. Y este es un fenómeno estival muy propio de la economía española, muy propio de una economía turística, pero es un fenómeno que demuestra que nuestro modelo económico sigue siendo precario, sigue ligado al turismo, sigue ligado al verano y sigue siendo demasiado estacional. Hoy el Ejecutivo decía, no hay que preocuparse. Hoy Borja Suárez decía. Yo entiendo que resulta un poco perturbador, en fin, pero bueno, ustedes lo conocen muy bien, resulta un poco perturbador hablar de un buen dato cuando ha habido una caída de afiliación de 185.000. Pero con todos estos elementos, yo creo que a la hora de valorar cuáles son las tendencias y cómo está evolucionando el mercado de trabajo, realmente las señales siguen siendo positivas, ¿no? Muy positivas incluso. Lo cierto es que esas señales hay que querer encontrarlas, porque ahora mismo son 186.000 empleos, prácticamente 186.000 empleos destruidos. El gobierno dice esto. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Y los números qué dicen? Los datos dicen que se acabó el récord de la creación de empleo. La ocupación no solo se estanca, sino que retrocede. Lo hacen casi 200.000 puestos de trabajo y esto deja el total de cotizantes en los 20,7 millones y al gobierno se le escapa el sueño de alcanzar los 21 millones de cotizantes. En los datos que hemos conocido hoy queda en evidencia la fragilidad y la poca competitividad de nuestro mercado de trabajo. El efecto fin de mes impresiona. 260.000 personas fueron despedidas el 31 de agosto, es decir, en un solo día. El sector más castigado, la educación. 60.000 profesores se fueron a la calle en agosto. Le siguen la construcción, con 17.000 bajas, y la industria manufacturera, con 15.000. Y cuesta encontrar actividades que tiren de la ocupación. Lo hacen las sanitarias, que tiran de la afiliación, sumando 17.000 altas. Es un dato en cifra malo, como todos los meses de agosto, pero en cifra no es un buen dato. La cantidad no es buena. Lo más preocupante es lo que el número dice de la calidad del empleo, porque efectivamente el sector servicios es el que está destruyendo empleo como todos los veranos, pero esta vez no es la hostelería. Esta vez no ha acabado el verano y los camareros se van a la calle porque se han acabado los clientes. De hecho, los camareros que se van a la calle son 1.333. Nada dentro del mar de contratos que hay. Los que se van a la calle de verdad son profesores. En concreto, 59.407 profesores. En todo el verano se han ido a la calle 221.000 profesores, porque colegios e instituciones 221.000. Déjenme que les repita el dato porque es escandaloso de precario. 221.000 profesores despedidos en un verano. Colegios e instituciones despiden en junio, despiden en julio y despiden en agosto para no pagar las vacaciones al profesorado.
Hoy el Gobierno insistía en que se está intentando investigar. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. A ver, es cierto que tanto en el sector de la industria como en el de la construcción, como yo decía en mi intervención, se ve este fenómeno vacacional, por decirlo de alguna manera, o sea, no solo de estacionalidad, sino vacacional. Ese fenómeno no debería ya producirse en estos términos, de hecho lo vamos a revisar exhaustivamente porque, como bien sabes, uno de los elementos que propiciaba esas prácticas dudosas era el contrato de obra o servicio, que se vinculaba casi siempre a duraciones inferiores al año y se hacían estos cortes o estas interrupciones o otro tipo de contratos que permitían ese mes en desempleo con las vacaciones cubiertas de manera dudosa, ¿no? Entonces, bueno... El único consuelo que queda en todo esto es que septiembre suele ser el mes de los contratos para esos profesores. El año anterior fueron 186.000 contratos de profesores en septiembre. El anterior fueron 210.000. Así que lo normal debiera ser que este año volvamos a tener un septiembre de gran contratación de profesores. Pero el sector del profesorado está viviendo la misma precariedad que la hostelería o la construcción. Lo ha testado Karima Garbi. Este sonido ahora es sinónimo de precariedad. Mercedes Rubio es orientadora en un colegio de Madrid y es uno de los 60.000 profesores que han sido baja en la Seguridad Social este 31 de agosto. Según el puesto que tengas como interino, pues te tocará una vacante antes o después, claro. Mercedes es interina, por lo que cada curso trabaja con un contrato diferente y normalmente en un centro distinto. Ahora está en paro y espera que le llamen para volver a trabajar. Entonces, efectivamente, los que estamos, digamos, bien posicionados en la lista, pues la incertidumbre es grande, siempre es injusto, ¿no? Digamos, esa incertidumbre, esa situación, pero los que están más abajo, realmente sí que entiendo que la incertidumbre es todavía menos llevadera, ¿no? Como ella, hay miles de interinos en la misma situación, algunos que, como María Rodríguez, ha sido su último año como interina porque ha conseguido una plaza fija como maestra. Me finiquitaron el contrato el 31 de agosto y me volvieron a contratar el 1 de septiembre, pero porque es un cambio de tipo de contrato. Y entre los que siguen siendo interinos, no todas las situaciones son iguales. Hay quien tiene buena puntuación y se les ha vuelto a contratar el mismo 1 de septiembre. Otros, como Mercedes, tendrán que esperar a que le llamen. Y a partir de ahí, con la lista que ya tenemos creada a partir de las oposiciones, de la baremación de cada persona, entonces te van llamando, te van poniendo nuevos puestos de trabajo que pueden tener una temporalidad variable. Algunos pueden ser 15 días, otros varios meses. Pero no en todas las comunidades esta situación se ha producido con la misma intensidad. Lideran la tabla de profesores que son baja en la Seguridad Social Cataluña con 14.000, Madrid con algo más de 10.000 y en Andalucía no llegan a los 9.000. Al otro lado, las comunidades que menos profesores han cesado al terminar agosto están Extremadura y Cantabria, donde rondan los 500 trabajadores. Esto es lo que dicen hoy los datos de empleo. 185.000 puestos de trabajo destruidos, eso es lo que se dice de la cantidad, esto es lo que hay en calidad. Y luego está el dato de paro, y el dato de paro es cierto que ha sido más suave. Hoy el Gobierno lo ponía en perspectiva. Agosto es tradicionalmente un mes poco positivo para el empleo, lo saben, lleva siendo así desde hace 25 años, de hecho con la sola excepción de 2021, que era un año muy peculiar vinculado a la salida de la pandemia y que generó creación de empleo en ese momento. En los últimos 25 años el paro registrado ha subido en el mes de agosto y en este mes de agosto de 2023 no es una excepción. El paro sube en algo menos de 25.000 personas. Estefanía, los datos de paro son mejores que los de afiliación, sin ninguna duda, ¿no? El paro subió en agosto en 24.826 personas. Es un buen dato si lo comparamos con la serie histórica. Eso sí, aquí vemos la estacionalidad de nuestro mercado de trabajo ligado al turismo y al verano. El 93% del desempleo se concentra en el sector servicios. Por comunidades, La Rioja es la única que
que se libra de registrar nuevos parados que aumentan tanto en hombres como en mujeres. ¿Y qué pasa con los contratos que se firman? El 38% de los registrados en agosto fueron indefinidos, un modelo que se asienta y se mantiene mes a mes en porcentajes similares. Eso sí, cogiendo el total de contratos firmados, algo más de 1 millón en agosto, vemos una caída del 15% si lo comparamos con el mismo mes del año pasado. Todos estos datos en cantidad y en calidad dejan dos cuestiones en el aire. La primera, ¿todavía se pueden alcanzar los objetivos de 21 millones de población activa estables, el pleno empleo que el presidente del Gobierno, la ministra de Economía prometían en campaña electoral? Por tanto, el objetivo es un acuerdo con los agentes sociales para que en 4 años logremos el pleno empleo. Nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo. Esto al final, ¿qué quiere decir? Que bajemos la tasa de paro estructural al 8%. Y que el Gobierno ha insistido una y otra vez. Llegados a este punto, estamos en condiciones de que el siguiente paso sea alcanzar el pleno empleo. ¿Es todavía factible o lo que hemos vivido en agosto es lo que trunca una tendencia que duraba ya 5, casi 6 meses? Esa es la primera cuestión. ¿Se puede todavía alcanzar el objetivo de pleno empleo? La segunda cuestión es si se agota la reforma laboral. La contratación está cayendo. No el paro, no el empleo, sino también los contratos. Se han hecho un 23,9% menos de contratos. Está cayendo el número de contratos, tanto indefinidos, 26% menos, como temporales, 22% menos. Hay menos contratos ahí fuera. Y los contratos, ni siquiera cuando son fijos, garantizan que vayan a durar más de un mes. Este año muchos de los contratos que se han hecho, 440.000, han durado menos de un mes. Han empezado en agosto, terminado en agosto, vuelto a empezar en agosto y vuelto a terminar en agosto. Así que la cuestión empieza a ser si, segunda pregunta, se agota la reforma laboral. Con el público, y es el cambio estructural que se ha dado en la reforma laboral, ¿no? Al tipo de contratación, que esto también es muy importante, ¿no? Es una de las reformas emblemáticas que hemos puesto en marcha en este periodo. Nos costó mucho conseguir la cuadratura del círculo, el acuerdo con la Comisión Europea, con los agentes sociales. Así que estas dos cuestiones ahora mismo en el aire tras el dato de hoy. Antonio González, exsecretario de Estado de Empleo, miembro de Economistas frente a la crisis. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Se frena la creación de empleo o esto es un efecto estacional? Porque sorprende que esta vez no es la hostelería la que está despidiendo, que esto no es el fin del verano ni el fin del turismo. Son 1.300 camareros los que se han ido a la calle. Están siendo profesores y están siendo otros sectores. ¿Esto se ha frenado o esto es el efecto agosto? No, vamos a ver, en primer lugar hay un efecto agosto que es efecto estacional. Como todos lo sabemos, que la economía española tiene un movimiento estacional fuerte, tiene unos meses flojos durante el otoño, el invierno y el primer trimestre del año, y luego tiene unos meses mucho más fuertes, que son no solamente por la hostelería, el turismo, sino porque hay estacionalidad en casi todas las actividades económicas. Por tanto, para poder valorar, digamos, ajustadamente cómo son los datos de este mes de agosto, tenemos que intentar eliminar ese efecto de estacionalidad, que es lo que hacemos los economistas, y compararlo con los mismos meses de los años anteriores. Y de acuerdo con eso, pues este mes de agosto ha sido razonablemente bueno. Si eliminamos esos efectos estacionales a la hora de compararlo con los meses de agosto de todos los años anteriores, pues realmente el empleo, el número de afiliados ha crecido en 18.000. Es decir, que de alguna manera el efecto estacional este año, digamos, pues ha sido superado, por decirlo así, ha sido superado por una tendencia de fondo de crecimiento del empleo. Y el 8%, ese pleno empleo que decía el Gobierno, primero es alcanzable y segundo, ¿es eso pleno empleo? Vamos a ver, es perfectamente alcanzable. Naturalmente que es alcanzable, los demás países lo han alcanzado. No hay razones para que nosotros no lo hayamos alcanzado. El problema es que nosotros partimos de una base de desempleo muchísimo más alta que los demás países. Cuando los demás países a la salida de la crisis financiera tenían un desempleo del 12%, nosotros lo teníamos del 26%.
Por tanto, nos cuesta más trabajo, más tiempo, ¿no?, llegar a esa cifra, pero llegaremos naturalmente a esa cifra. Y sobre si el 8% es pleno empleo o no, eso es ya habría que decir que depende, ¿no? Depende. Las economías grandes en general han solido tener tasas de desempleo más altas que las economías más pequeñas, donde es más fácil que se haga el ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Para nosotros, para la economía española, que no ha bajado del 8%, o solamente una vez bajó del 8%, que fue en 1987, en 2007, pues, en fin, bajar por debajo del 8% supone desde luego estar muy cerca del pleno empleo. Esto es la primera cuestión ahora mismo. ¿Qué significa este dato y qué significa en términos de proyección y perspectiva? Hay una segunda cuestión, y es si se está agotando o no la reforma laboral. Tenemos dijimos al principio, 90% de los nuevos contratos indefinidos, luego 60%, ahora es el 38%. El Gobierno, hoy decía Joaquín Pérez Rey, la nueva normalidad que ha incorporado la reforma laboral a la dinámica y a la praxis de la contratación laboral en España, el porcentaje de contratos indefinidos se ha situado en el 38,5%. Piensen, para tener siempre un valor de referencia y darnos cuenta de la magnitud del dato que estamos dando, que en términos similares, antes de la puesta en marcha de la reforma laboral, este porcentaje de contratación indefinida apenas llegaba al 8%, es decir, estamos más de 30 puntos por encima de lo que era normal antes de la reforma laboral. Y como ven, es un porcentaje y es un dato sustancialmente mejor a lo que teníamos, y es también un dato que va menguando progresiva y paulatinamente. ¿Es una señal de que se agota la reforma laboral? No, es una señal inequívoca de la maduración de la reforma laboral. No tiene significación la caída del volumen total de la contratación. El volumen total de contratos que se hacían históricamente antes de la reforma laboral estaba muy inflado por una cantidad enorme de contratos temporales en los cuales rotaba la gente. Muchos trabajadores temporales pues tenían varios contratos temporales al año. En la medida que se ha reducido el número de trabajadores temporales y que ahora tenemos 2.800.000 trabajadores más con contratos indefinidos que antes de la reforma, pues evidentemente esos ya no vuelven a hacer más contratos. Sí, pero este mes sí hemos tenido un problema, ¿no? 25.000 personas han firmado en agosto más de un contrato indefinido. Quiero decir, da la sensación de que se puede firmar un contrato indefinido y uno puede ser fijo. Eso no significa que uno sea estable, ¿no? No, claro, no todos van a ser estables. Hay periodos de prueba durante los cuales pues se puede rescindir el contrato de trabajo, y hay factores sobrevenidos o causas sobrevenidas que pueden dar lugar a despidos, ¿no? Pero ese es un porcentaje muy pequeño del total de empleos indefinidos que hay, e incluso del total de empleos nuevos indefinidos, que se han ido haciendo a lo largo de todo el tiempo desde la reforma laboral. Pues ex secretario de Estado de Empleo, miembro de Economistas frente a la crisis, Antonio González, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hoy esta es la cuestión y queda una asignatura pendiente más. Todavía no tenemos gobierno, todavía no tenemos claro si tendremos gobierno. Así que hoy empresarios y sindicatos, los dos, lanzan un mensaje. Ojo, porque esa inestabilidad, decía Rosa Santos, CEO, con el sector turístico a la cabeza, pero se observa cómo la incertidumbre está impidiendo decisiones inversoras a las empresas que permitan el o Maricruz Vicente, Comisiones Obreras. Necesitamos tener un gobierno cuanto antes para dar respuestas progresistas a la complejidad de los retos que tenemos. Piden gobierno urgente para acelerar decisiones de inversión. Para seguir avanzando en esto en juego mientras se sigue dilatando el calendario de investidura. Añadido que propicie la creación de los negocios seguros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.